es lo siguiente este problemita. Eh, Dice, la figura muestra dos esferas, ya, las figuras nos muestra dos esferitas, A y B, de pesos con valores de 6 y 2 newtons, ¿no? Es lo que nos dice, respectivamente, en equilibrio. Determina el módulo de la reacción en la pared. La reacción en la pared es la fuerza normal. Siempre que nos apoyemos sobre una pared, sobre un piso, hay una fuerza que es la fuerza de reacción normal, ¿ya? Fuerza de reacción o fuerza normal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Identificamos fuercitas acá. La primera que vamos a identificar es la tensión en la cuerda, que la vamos a colocar en el berrecito. La tensión en la cuerdita. La tensión en la cuerda. Tensión en la cuerda. ¿Listo? ¿Qué acción tiene la tensión en la cuerda? Hacia arriba. Pero primero vamos a definir nosotros. Nosotros podríamos analizar este cuerpito ¿de qué manera? Con esfera por esfera, A y B, esfera por esfera, o podemos analizarlo todo como si fuese un cuerpo, un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir, profesor? Que nosotros vamos a decir que las dos esferas van a formar un solo cuerpito. Entonces yo voy a analizarlo como si la esfera A con la esfera B sean un solo cuerpo, ¿ya? Van a ser un solo cuerpito, eso es lo que voy a decir. Entonces, establezco que la esfera A con la esfera B son un solo cuerpo. Entonces, sobre este cuerpo está aplicándose lo que es la tensión. La tensión está jalando en esta dirección hacia el cuerpito, ¿sí? Hacia nuestro cuerpo que hemos tomado, como el cuerpo A y B, sería tensión. El peso de nuestro cuerpo lo voy a dibujar vertical hacia abajo con una flechita de moradito, ¿ya? Vamos a colocar una flechita de moradito hacia abajo. Peso. Peso siempre es vertical hacia abajo. Entonces, este sería la fuerza gravitatoria, el peso de este cuerpito. Entonces, este pesito de este cuerpito, ¿cómo sería? Los pesos son de 6 y 2 newtons. Entonces, su peso sería 8 newtons de peso. Estamos tomando juntos, ¿no? Y por acá vendría la fuerza normal entrando al cuerpo, formando 90 grados. Ya vamos a colocar por aquí la fuerza normal. Entrando al cuerpo, la reacción de la pared, ¿no? Empuja al cuerpo y esta flechita se coloca formando 90 grados con la pared sería, ¿no? Entonces vamos a mover las fuercitas que hemos encontrado. Por acá muevo lo que es la tensión. La tensión vamos a mover por aquí. Por aquí la fuerza normal. Por aquí vamos a colocar la fuercita normal. Ya, vamos a colocar el peso, ¿no? Tomando el orden, ¿no? Para que los vectores se persigan. Para que los vectores se persigan. Por aquí le colocamos el peso que son 8 newtons. Además, mencionamos que es el peso, ¿no? Y por acá la fuercita normal cerrando. Cerramos por aquí. La fuerza normal. Fuerza normal. Por acá vamos a cerrar. Este ángulo vendría a ser 37. Es la tensión con la vertical 37. Entonces, esto vendría a ser 90. La normal es horizontal y el peso es vertical 90. Y por aquí estaría el ángulo de 53 grados. Proporciones, la tensión vendría a ser 5K. A 53 se lo pone 4K. Y a 37 se le pone 3K. Donde vemos que K va a valer 2. Que nos pide determinar el módulo de la fuerza de reacción de la pared, que vendría a ser la fuerza normal. Entonces decimos, la fuerza normal vendría a ser igual a 3 por 2, ¿no? 3 por 2. 3 por 2, donde la fuerza normal vendría igual a ser a 6 newton. Y esa sería nuestra respuesta alternativa B. Vale. Acá ahorita hacemos un problemita más y pasamos a lo que es segunda condición de equilibrio, ¿ya? No te llevan problemitas con lo que son plano inclinado, poleas, resortes, ¿ya? Vamos con otro problemita. Vamos al siguiente problemita y ya pasamos a lo que es segunda condición de equilibrio. Problemita 11 dice, la esfera homogénea permanece en reposo ¿sí? Sobre una superficie semisférica y atada a una cuerda horizontal, donde la tensión que tiene es de menos 48 y newtons. Determina el módulo de la fuerza de reacción en newtons por parte de la superficie esférica. ¿Listo? Despídese todo el rozamiento. Hemos dicho que no, a ustedes no trabajan tampoco con lo que es el rozamiento, es decir, fricción estática. ¿Ya? Entonces, por aquí. Entonces vamos a analizar la esfera.
la esfera de moradito, yo le voy a llamar que la esfera M, ¿ya? Esta esferita. Entonces, a partir de esta esferita M, nosotros vamos a identificar todas las fuerzas externas que están actuando sobre esta esfera M. Entonces, una es la tensión, que está jalando en esta dirección de la esfera M. La tensión está jalando en esta dirección de la esfera M. Le coloco por aquí la tensión. Ya te he dicho que la tensión solamente graficamos en relación sobre qué cuerpo estamos analizando. Sobre la esfera está jalando en esta dirección. Si quisiéramos sobre la pared, la tensión estaría jalando en esta dirección sobre la pared, ¿no? Entonces aquí decimos que tensión está apoyado la esfera M sobre la esfera, la semisfera, ¿no? Entonces aparece una fuerza que nosotros denominamos fuerza de reacción. Está reaccionando la semisfera, está empujando la esferita M en esta dirección. Así empuja, está empujando, ¿sí? En esta dirección. Listo, le colocamos la esferita. Una fuerza normal o fuerza de reacción, ¿no? Entonces sería fuerza normal o fuerza de reacción. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Bien? Incluso lo voy a hacer pasar esta fuerza normal, lo voy a hacer pasar a través del centro de gravedad. ¿Ya? El centro de gravedad simplemente viene a ser el centro de la esfera, hasta aquí. Listo. Es la fuercita normal. ¿Bien? Fuerza normal. Como estamos analizando la esfera M, su peso de la fuerza de la esfera M desde su centro de gravedad, ya está, ahí estaría el pesito de la fuerza M. Entonces, no tenemos el peso, ¿no? Entonces, simplemente vamos a decir que es la fuerza gravitatoria. Pero sí nos da la tensión, mira, la tensión nos da de esta manera, mira. La tensión vendría a ser, nos están dando como un vector, ¿eh? Nosotros acá solo estamos trabajando los módulos y la dirección la estamos representando con flechitas. Pero acá, mira, de esta manera me está dando la tensión como vector. Sería menos 48 y unidades newton. ¿Qué está diciendo? Que la tensión tiene un módulo de 48 newtons, ¿ya? Tiene un módulo de 48 newtons, ¿ya? Tiene un módulo de 48 newtons y está apuntando en dirección de las X negativas. Nada más eso te está diciendo. Entonces le coloco aquí la tensión es 48 newtons. Formemos un triángulo. Entonces trasladamos una de las fuerzas. Vamos a trasladar la tensión, ¿ya? Mira, la tensión que estaba aquí, la puedo trasladar abajo y cerrar el triangulito, mire, fuerzas. Sí, mira. Aquí lo voy a trasladar y cierro el triangulito de fuerzas. Ya te indiqué que no, simplemente no cambies la dirección de ese vector. Puedes alargarlo o cortarlo un poquito para que se acomode en mi gráfico, sí, pero simplemente no cambies su dirección. Ya está, ya tenemos nuestro triangulito. Entonces decimos nuestro triangulito. Este triangulito vendría a ser también 53, ¿no? 53 y esto vendría a ser 37. ¿Listo? Entonces voy a crear por acá el triangulito que me está creando de esta manera. Este es 53, esto vendría a ser 90. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El triangulito. Por acá le azul. Hacia abajo lo que es el peso. Y por aquí cerrando estaría la tensión, ¿no? Listo. Entonces decimos que la tensión es de 48 newtons. Colocamos 48. Listo. El peso no sabemos cuánto es, solamente fuerza gravitatoria. Y esta sería la fuerza de reacción, ¿no? Justamente lo que nos pide calcular, la fuerza normal o fuerza de reacción. Los angulitos que hemos dicho que esto es 90, esto es 53 y este angulito vendría a ser 37, 37 grados, perdón. Donde la fuerza normal de reacción que nos pide calcular vendría a ser igual a 5K. A 37 se le opone 3K, entonces K valdría 16, ¿verdad? 16. Entonces si K vale 16, la fuerza normal vendría a ser, fuerza normal de reacción vendría a ser 5 por 16, lo cual sería la fuerza normal, vendría a ser igual a 80 newton. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Si nos pide el peso vendría a ser igual a 4K. Entonces ya veríamos cuánto es el peso, ¿no? No, 26 sería el peso si nos pides. Damos la capturita, cambiamos de temita. Ya, te cambiamos de temita, te dejo de compartir. Damos la capturita. Listo. Vamos por aquí. Entonces vamos a ver lo que es equilibrio de traslación. Ya hemos visto lo que es equilibrio de traslación, vamos a ver lo que es equilibrio de rotación. ¿Ya? Entonces vamos por aquí.
Listo, vamos por aquí. Mira, cuando nosotros hablamos de rotación de un cuerpo, por ejemplo en varitas muchas veces, una varita vamos a coger un centro, un eje de rotación, como el que tenemos aquí. Mira, acá va a estar su eje de rotación. Entonces, esta varita, mira, yo puedo hacerla rotar en sentido, ¿qué sería? En un sentido de rotación, en sentido de rotación vendría a ser, ¿no? ¿Listo? Y en otro sentido de rotación. Entonces, va a depender de cómo sea la fuerza. Entonces, yo puedo hacer una fuerza que sea en este sentido de rotación. Aplico sobre la varita, un sentido de rotación. ¿Listo? Estaría rotando aquí en sentido, sería sentido horario, ¿no? De donde tú lo ves. Sería sentido horario. Y hacia abajo, si yo aplico una fuerza, vendría sentido antihorario, ¿no? Pero ya eso tú lo estableces en el base. Entonces, solamente en una barrita hay que escoger un eje de giro. Tengo que hacer un eje de giro. Entonces, nosotros vamos a hablar de torque. El torque es el producto, la multiplicación de qué? De una fuerza que se aplica respecto a una distancia de un eje de giro y el valor de la fuercita, que puede producir un sentido de rotación horaria o antihoraria, ya dependiendo. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir que un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando la sumatoria de sus torques son igual a cero. Es decir, un torque puede producir un sentido de giro antihorario y otro contrarrestarlo con un sentido de giro contrario y el cuerpito va a permanecer en equilibrio. ¿Listo? Por ejemplo, aquí si yo hago toda esta barrita, por su propio peso puede ir cayendo, mira. Cae y produce un sentido de giro, ¿no? El peso de esta barrita, un jalamiento de barritas homogéneas, se grafica en el centro de la longitud de la barrita. Aquí estaríamos graficando el peso. ¿Y qué sentido de giro estaría produciendo? Produciendo este sentido de giro, ¿no? Sería un sentido de giro antihorario, ¿no? Antihorario. Entonces, ¿qué pasa si yo lo engancho aquí a lo que es el resortito que está por aquí? Entonces, ahí se podría decir que está en equilibrio. Sí, está en equilibrio. Ahora mira cómo en el torque afecta lo siguiente. Voy a poner este bloque. Este bloque tiene un peso de 10 newton. Será lo mismo, producirá el mismo torque este bloquecito. Si lo coloco en esta parte, a esta distancia del eje de giro, que lo coloque a esta distancia del eje de giro o a esta otra distancia del eje de giro, producirá igual torque, mira, sin cambiar su peso. Entonces, mira, lo coloco primero a una distancia, a unos 5 centímetros del eje de giro. Mira, unos 5 centímetros, mira, eso sería. Produce un torque, sí, produce un torque, pero todo sigue en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un torque que está contrarrestando, que es el torque de quién? Del resortito. Cuando un resorte se estira, ¿hacia dónde jala? Hacia su centro. En este caso, a la barrita lo está jalando hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo al bloquecito, mira, no estoy cambiando su peso, solamente estoy cambiando la distancia del eje de giro? ¿Qué sucede? Mira. Ah, profesor, lo estira más al resortito. Entonces, mira, a mayor distancia, mayor torque. Entonces, en el torque influye mucho la distancia de donde se aplique la forcita. Entonces, mayor torque todavía, a más distancia del eje. ¿Listo? Entonces, usualmente los problemitas te van a dar para equilibrio. Por ejemplo, yo coloco un bloquecito por aquí y puedo colocar otro bloquecito por aquí. ¿Listo? Se puso de manera horizontal lo que es la barrita. Y acá la barrita está en equilibrio. Mira, hay torques que me están produciendo sentido de giro antihorario, ¿no? Por ejemplo, el peso de este bloquecito de rojito y el peso de este bloquecito de amarillito. Entonces, para que se contrarreste el torque, ¿qué debe suceder? Por eso, para que esté en equilibrio todo. Entonces, dos bloquecitos están ejerciendo torque hacia abajo, entonces debe haber algún cuerpito que ofrezca un torque contrario, ¿no? Para que se equilibre. Entonces, bueno, aquí vendría el resortito que estaba ofreciendo un torque en dirección opuesta. ¿Listo? ¿Y qué está haciendo? Que todo se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Entonces, es muy importante la influencia de qué, profesor, del eje de giro y la distancia. Entonces, el torque cambia con la distancia del eje de giro. Por ejemplo, otra manera de ver esto vendría a ser de la siguiente manera. Empezamos a hacer teoría. En una barrita, mira, tengo acá esto. Acá tengo una barrita homogénea. El centro de gravedad está en el centro de la barrita, en la mitad de su longitud. Mira, si yo voy a encontrar el centro de gravedad de la barrita, junto a mis deditos y mira, me va a dar el centro de gravedad de la barrita, lo coloco por aquí y yo tengo el centro de gravedad de la barrita. ¿Qué pasa si yo le coloco dos bloquecitos a los extremos de la barrita? Se rompe, ¿no? Se rompe el equilibrio. El equilibrio me está produciendo un torque en sentido antihorario, mira, hacia abajo. Y acá, ¿qué pasa si le coloco este bloquecito? Me produce un sentido de giro contrario, ¿no? En esta dirección. Sería horario.
Cuando se rompe el equilibrio, se va a ir girando la barrita. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos las distancias. Mira, si yo cambio las distancias, mira cómo se equilibra. Un bloquecito mucho más pequeñito se equilibra con el bloque mayor. O sea, a mayor peso, sí. El de mayor peso tiene menos distancia. Y el de menor peso, mayor distancia. El producto de la distancia por su peso de este bloquecito con el producto de la distancia por el peso de este bloquecito deben igualarse. Si los torques acá se igualan y se produce el equilibrio de rotación. Entonces, para que un cuerpo esté totalmente en equilibrio, debe cumplir con las dos condiciones de equilibrio. Debe estar tanto en equilibrio de rotación como en equilibrio de traslación. Y este cuerpito se encuentra en equilibrio de rotación y de traslación. No está rotando ni se está trasladando de manera rectilínea. ¿Listo? Y si, profesor, y si no rota, pero se traslada con velocidad constante, sigue en equilibrio. ¿Listo? Entonces vamos por aquí, vamos a trabajar. Vamos a cambiar de camarita. Ya, a ver. No, que no gire. Porque si un cuerpo gira, ya hay aceleración. Para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la aceleración debe ser cero. Siempre que un cuerpo gira, hay aceleración. Así gire con rapidez constante, no. Cuando un cuerpo está girando, hay aceleración, porque está cambiando la dirección de la velocidad. Entonces, en la segunda condición de equilibrio tiene que estar totalmente sin girar, ¿sí? Puede moverse de manera lineal con velocidad constante, sí, pero aquí la idea es que la aceleración sea cero. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí. Vamos a interpretar un poquito de diapositiva y pasamos a lo que es la resolución del problema. ¿Ya? Ya está. Entonces, el momento toque una fuerza. Entonces, nosotros ese momento toque una fuerza podemos simbolizar de la siguiente manera. Mira, momento de una fuerza con respecto a un eje de giro que puede producir sentido de giro eh, horario o antihorario, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, un torque simplemente que viene a ser profesor. El momento de una fuerza respecto a un eje de giro es el producto de la fuerza por la distancia, ¿ya? Exactamente acá lo que se aplica es lo que es el producto escalar, ¿ya? Perdón, se aplica, ¿listo? Entonces, mira, la unidad del torque, la unidad del torque va a ser el newton metro, porque la fuerza tiene que estar en newtons y la distancia en metros, ¿ya? La fuerza en newtons, como unidad de newton y la distancia en metros, newton metro. Entonces, siempre que apliquemos una fuerza respecto a un eje de giro, por ejemplo, acá tenemos nosotros lo siguiente, el eje de giro, acá la torquita, estamos aplicándole con una llavecita, ¿no? Entonces, como tú ves, ustedes ven, la fuercita está yendo en dirección hacia abajo, ¿sí? En dirección hacia abajo. ¿Listo? La fuercita en dirección hacia abajo, listo. Y ya está. Entonces, de la fuercita nosotros vamos a buscar que una distancia que sea perpendicular con la fuerza y pase por el eje de giro. Entonces, esa distancia, si es perpendicular con la fuerza o su prolongación de la fuerza, entonces esa distancia se denomina brazo de palanca. Entonces, simplemente decimos que el momento de esta fuerza con respecto al eje de giro va a ser igual a la fuerza multiplicado por su brazo de palanca. ¿Listo? Multiplicado por su brazo de palanca, que le denominamos de brazo de palanca. ¿Ya? Entonces, cambiamos de diapositiva. Entonces, hay consideraciones para el torque. ¿Listo? Entonces, el torque es máximo cuando multiplicamos a la fuerza por su brazo de palanca. Es decir, que la fuerza y la distancia al eje de giro, la distancia también es la distancia, el eje de giro con la fuerza sean perpendiculares. ¿Listo? Entonces, ahí el torque es máximo. ¿Ya? Entonces, también puede ser, profesor, que justamente la fuerza aquí, que está en esta dirección, prolongamos, no solamente puede ser la propia fuerza, sino su prolongación. Buscamos una distancia al eje de giro y esa distancia al eje de giro tiene que ser perpendicular con la fuerza. Buscamos, ¿ya? Y eso, usualmente vamos a buscar eso, que la distancia y la fuerza, la acción de la fuerza sean perpendiculares entre ellos. ¿Listo? Cambiamos. Ahora, para que hablar de equilibrio de rotación, nosotros decimos los momentos de fuerza, sumatoria de los momentos de fuerza. Lo más simple que podemos hacer, la sumatoria de los momentos de fuerza
que produzcan sentido de giro horario o un sentido de giro que tú consideres debe ser igual a los momentos de fuerza, a los momentos de una fuerza que produzcan sentido de giro contrario. Entonces tú eliges cuál es el sentido de giro horario, antihorario, pero el otro, la otra sumatoria de torques tiene que ser producir un sentido de giro contrario. ¿Ya? Y decimos que hay equilibrio de rotación. ¿Ya? Cambio de diapositiva, tómale capturita. Ahora, ¿qué sucede, profesor, con lo siguiente? Algunas consideraciones. Si la fuerza o su prolongación, mira, si la fuerza o su prolongación pasan justamente por el eje de giro, entonces esas fuerzas no producen torque. O el torque que producen es igual a cero. ¿Listo? No hay rotación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una barrita. Este vendría a ser su eje de giro. Su eje de giro. ¿Listo? Eje de giro. Entonces tenemos la fuerza 1. De la fuerza 1 buscamos su distancia perpendicular a lo que es el eje de giro. Esta vendría su distancia, que sería perpendicular con la fuerza F1. ¿Y qué sentido de giro me producen? Sentido de giro horario. Similar con lo que es la fuerza F2. Vendría a ser todo esto, vendría a ser la fuerza F2, su distancia o brazo de palanca, ¿no? Este me está produciendo sentido de giro también horario. En cambio, la fuerza F3, que este sería su brazo de palanca, su distancia perpendicular al eje de giro, me está produciendo sentido de giro anti-horario. ¿Listo? Igual para la fuerza F3, está produciendo sentido de giro anti-horario. Entonces nosotros decimos sumatoria de torques, sumatoria de momentos de una fuerza o torque que produce sentido de giro horario, es igual a la sumatoria de momentos de fuerza de un torque que produce sentido de giro anti-horario. ¿Listo? Entonces, ¿qué podrías hacer? Mira, simplemente haríamos nosotros lo siguiente. ¿Quién produce sentido de giro horario? La fuerza F1. La fuerza F1 por su distancia o brazo de palanca, más la fuerza F2 por su distancia o brazo de palanca, ¿no? Esta sería la distancia de la fuerza F2, distancia de la fuerza F1. Para la fuerza F3, esta vendría a ser su distancia, para la fuerza otra fuerza F3, que es la de verde, que tendría su distancia, ¿no? Que la vamos a llamar acá F4. Sería igual al torque que produce el giro antihorario, sería la fuerza F3 por su brazo de palanca, más la fuerza F4 multiplicado por su brazo de palanca. Y así tendríamos eso, ¿no? Toma la capturita, pasamos a lo que es resolución de problemas. ¿Listo? Pasamos a la que es resolución de problemas. ¿Listo? Vamos por aquí. Vamos con el siguiente problema. Listo, vamos por aquí. Ya está. Entonces acá nos da un sistema producido por lo que es una barrita, bloquecitos. Profesor, Sí, todavía no ha se dejado de compartir. Sí, todavía no se compra. Ya está, ahora sí. Entonces tenemos acá la siguiente figura, nos muestra una barra homogénea. La barrita homogénea es la de celeste, ¿sí? Que tiene su peso de un módulo de 100 newtons. Determine, sabiendo que se encuentra en equilibrio, calcular el valor del peso del bloque Q, ¿ya? Del bloque Q nos da el valor del bloque Z, que es 30 newtons, y del bloque P nos da su valor, ¿ya? Entonces, mira, aquí vamos a representar las fuercitas en cada bloque, ¿ya? Entonces, mira, en el bloque Z está jalando hacia abajo su peso en el bloque Z, que vende a ser 30 newtons. 30 newtons. Hacia arriba también jala una tensión, ¿listo? Que también vendría a ser esta tensión de 30 newtons. ¿Por qué? Porque el bloque Z está en equilibrio, ¿no? Una tensión hacia arriba, la voy a colocar de color diferente, ¿ya? Tensión hacia arriba, tensión de también 30 newtons, porque está en equilibrio el bloque Z, ¿sí? Ahora esa cuerdita no solamente está jalando el bloque Z hacia arriba, está jalando a la barrita hacia abajo. Entonces vamos a identificar todas las fuerzas que están actuando sobre la barrita, ¿ya? Fuerza externa. Esta sería también una fuerza de 30 newtons. Es también la tensión de esa cuerdita. Para el bloque P similar, su peso, no nos dan su peso es el bloque P. Entonces sería fuerza gravitatoria de P de Coco. Ahí también está jalando una fuercita hacia arriba. Vamos a colocar por acá una fuercita hacia arriba que vendría a ser la tensión. Ahora esa cuerdita sigue siendo la misma cuerda. Cuando pasa a través de una poleita, la fuerza, la tensión de esa cuerda sigue siendo la misma, ¿ya? Entonces también aquí sería tensión
que vendría a ser igual a la fuerza gravitatoria del cuerpo P. Entonces, esa cuerdita, alrededor de toda esa cuerdita la tensión vendría a ser la misma. Y esa cuerdita, en relación a lo que es el bloquecito, hacia dónde le está jalando. Está jalando hacia arriba. Hacia aquí, ¿no? Tenemos ahí otra tensión, que esa tensión va a ser igual a la fuerza gravitatoria del bloque P, es decir, o el peso del bloque P. Le vamos a llamar tensión 1 ahí, esa cuerdita es la tensión 1, porque son diferentes cuerdas a referencia de la cuerda que está jalando el bloque Z. Vamos para el bloque Q. El bloque Q, justamente es lo que nosotros vamos a hallar, ¿ya? Vamos a decir el peso de Q, así de frente lo voy a decir. Q es el peso de Q. Hacia arriba le está jalando una tensión, vamos a colocar de azul, ¿ya? Hacia arriba la tensión, y esa tensión es la misma, vamos a llamarle tensión 2, que es igual al peso de Q. Esa, alrededor de, en toda esa cuerdita la tensión va a ser Q. Entonces también esa tensión tiene acción sobre quién, sobre la barrita, ¿no? Pero en este caso la barrita, ¿hacia dónde está jalando? Hacia arriba la barrita. Entonces decimos que esa tensión es la tensión 2, que es igual al peso de Q. ¿Listo? Ya tenemos identificadas todas las fuerzas que están actuando sobre esa barrita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? No nos dan un eje de giro, pero en este caso tú puedes elegir el eje de giro. ¿Dónde vas a elegir el eje de giro? En cualquiera de los puntos donde esté actuando una fuerza. ¿Ya? En cualquiera de los puntos. Por acá yo voy a extraer la barrita. Por acá vamos a extraer la barrita. Esta es la barrita, ¿no? El cafecito. ¿Listo? Aquí voy a tener la barrita. ¿Listo? Le vamos el color que es de la barrita. Es, vamos a esta, ¿no? Ahí está la barrita. ¿Listo? Entonces, mira, tengo los puntos, miren los puntos donde están actuando las fuerzas. Voy a marcarlo un poquito. Aquí, aquí y aquí. Entonces, ¿en qué punto yo debo darle? No le voy a dar en el punto Q, porque ahí debo conocer cuál es el valor del peso Q. Ahí no le doy, porque ahí, si yo le coloco que en este punto va a ser el eje de giro, entonces esta tensión no estaría realizando torque. Entonces no podría hallar el peso de Q. Aquí en el bloquecito Z no le colocaría, ¿por qué? Porque el valor del bloquecito Z es un valor conocido y me va a ayudar para la resolución de los problemas. En cambio, mira, el bloque P, la tensión, el peso del bloque P se está transfiriendo a todo lo que es la cuerda de la tensión 1, ¿no? De la tensión 1 aquí. Entonces, aquí me convendría colocar el eje de giro. ¿Por qué? Porque es un dato desconocido. No conocemos ese dato. Entonces, ese dato se va a eliminar si yo coloco que el eje de giro es en este punto. O sea, no voy a necesitar ahí la tensión T1. Entonces, voy a colocar ahí el eje de giro. Entonces, mira, coloco, mira, por aquí, la tensión, que era la tensión que está jalando de 30 newtons hacia abajo, tensión de 30 newtons. El eje de giro, que lo voy a colocar por aquí, este sería nuestro eje de giro, se la coloco por aquí, eje de giro, ¿ya? Eje de giro. La distancia de la fuerza de 30 newtons al eje de giro, ¿cuál es? Mira, vamos a marcar el negrito por aquí. Es esta distancia. Listo. ¿Esa qué distancia es? Es A, ¿no? ¿Verdad? Es A. Listo, es A. El punto de la tensión 2, que está el peso de Q, que está jalando hacia arriba. Está jalando hacia arriba. Entonces ahí tenemos la tensión 2, que es el peso de Q. Tensión 2, que es el peso de Q, que hemos dicho que el peso de Q es Q. ¿A qué distancia del eje de giro está? Mira, esta vendría a ser toda su distancia, ¿no? Esa vendría a ser la distancia. Entonces, esa distancia, ¿cuánto es? Esa distancia es A más 4A, ¿no? Entonces, esa distancia, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 5A, ¿verdad? O no, no vendría a ser 5A, perdón, vendría a ser toda esta distancia. Mando al eje de giro, ¿no? Entonces, al eje de giro vendría a ser esta distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es 4A, ¿verdad? 4. Entonces, vendría a ser acá el eje de giro, vendría a ser la distancia 4A. ¿Qué nos falta graficar? Entonces, nos muestra la barrita homogénea de peso de 100 newtons. Entonces, ¿qué nos faltaría graficar en la barrita? Su peso, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar el peso de la barrita. Nos dice que el peso de la barrita es 100 newtons. ¿Dónde se grafica? En el centro de la longitud de toda la barrita. ¿Ya? El centro de la longitud, más o menos este es el centro. Entonces, la barrita, ¿cuánta longitud en total tiene? La barrita en total tiene una longitud de 5A. Entonces, la mitad de su longitud por aquí, esto vendría a ser todo. Esto todo vendría a ser, ¿cuánto vendría a ser todo eso?
Eso vendría a ser, si es 5 toda la longitud, vendría a ser eso, 2,5A. Entonces yo no necesito toda esta longitud, ¿qué necesito? Esta partecita, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser eso? Si la mitad es 2,5, entonces esa partecita vendría a ser simplemente lo que necesito, 1,5A, ¿no? Entonces lo colocamos para que te des cuenta. Entonces, esto vendría a ser 1,5A y esto vendría a ser 2,5A. Yo necesito solamente la partecita, 2,5, 1,5. Entonces decimos, el pesito, ¿cuánto es? 100, 100 newtons. Entonces, 100 newtons. Pues identificamos los torques, por acá vamos a colocar torques, que produce sentido de giro, este me produce sentido de giro hacia esta dirección, en este sentido, sería el sentido de giro antihorario, antihorario. Este me produce sentido de giro respecto al eje de giro, mira, este es el eje de giro. Entonces, este va a ser que gire en sentido de giro horario. ¿Listo? El de giro horario. Y este que vendría a ser, este también me percibe en sentido de giro antihorario, mira, en contra de las agujas del reloj. Antihorario. ¿Listo? Entonces decimos nosotros lo siguiente, sumatoria de momentos de una fuerza que me produce en sentido de giro antihorario, antihorario, es igual a la sumatoria de momentos de fuerza que me producen sentido de giro horario. Entonces, antihorario, ¿qué me produce? Vamos por aquí, antihorario. Sería 30 por su brazo de palanca que viene simplemente A. Más que me puse también antihorario, el peso Q por su brazo de palanca que vendría a ser 4A. 4. ¿Ya? Esto es igual a ¿quién? Al peso que es 100 multiplicado por su brazo de palanca que vendría a ser 1,5. ¿Cuánto saldría esto terminando? ¿Cuánto saldría para hacer un problemita más? Un problemita más, ¿ya? Entonces, ¿cuánto saldría? A ver, se van, toda la sociedad. 30, ¿no? Listo. Entonces, el peso de Q, sí, listo, 30, ¿no? Sería 30. Listo, gracias. Entonces, hacemos un problemita más. Ya, 30. 5 minutitos más, hacemos un problemita más, ya, rápido, vamos. Que sí. Ya, hasta el problema 31 te puede llegar para ti lo que es torque. Además es de ingeniería, ¿ya? Entonces, mira, acá tenemos este simplemente es una planchita, ya, una placa. Entonces, una placa es como un cuadernito, ¿no? Tú sostienes un cuadernito de un punto y el cuadernito puede, sí, apretarlo con tus deditos y el cuadernito puede girar, ¿no? Entonces, igual sucede con una plaquita. Entonces, dice, si el valor de la tensión del cable que sujeta la placa homogénea de masa M es de 400 newtons, entonces aquí hay una tensión, voy a colocarla de verdecito la tensión por aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una tensión, está jalando en esta dirección a la plaquita, la tensión dice que es de 400 newtons. 400 newtons. ¿Listo? Determine M, la masa de la placa, para que permanezca en equilibrio. ¿Dónde se encuentra desde dónde hay que graficar en una plaquita el pesito de la placa? Desde su centro de gravedad. Yo voy a trazar dos líneas, mira, por aquí, dos diagonales en la plaquita para saber dónde está el centro de gravedad de la plaquita. O sea, aquí, desde aquí yo grafico su peso. Este vendría a ser su peso, desde aquí, vertical hacia abajo. ¿Listo? Este vendría a ser el peso. Entonces, el peso de esta plaquita, yo voy a decir que el peso de esta plaquita es, mira, la fuerza gravitatoria es igual masa por aceleración de la gravedad. Como la gravedad es 10, yo digo que su peso es 10m. 10m. ¿Listo? Vamos a decir que su peso es 10m. Entonces le coloco como sí, su masa es m, le voy a colocar acá es 10m. 10m mayúscula, ¿no? Me pide 10m mayúscula, la masa es m. Entonces sería acá 10m mayúscula. ¿Listo? Entonces vamos a buscar las distancias al eje de giro que sean perpendiculares a la fuerza. Entonces por aquí, mira, el eje de giro, a donde se encuentra la fuerza de la tensión, esta vendría a ser su distancia perpendicular a la fuerza. Mira. ¿Por qué?
La distancia y la fuerza son perpendiculares. ¿Y cuánto vale eso? 2 metros. A lo que es el peso, mira, del eje de giro al peso, este vendría a ser su distancia perpendicular a la fuerza, que es el peso. Entonces, ¿cuánto vale eso? Mira, si todo es 5, esto debe ser 2,5 metros. Ya está resuelto el problemita, entonces decimos, identificamos qué tipos de torques presentan. Este va a ser que la plaquita gire en esta dirección, en el sentido antihorario, ¿no? ¿Y este qué haría? Que la plaquita gire en esta otra, en este otro sentido. Sería sentido de giro horario. Entonces le colocamos acá momentos de fuerza que me producen sentido de giro. ¿Listo? Antihorario es igual a la sumatoria de momentos de fuerza que me produce sentido de giro horario. ¿Listo? Entonces hemos dicho, antihorario me produce la fuerza de 400, la tensión de 400 por su brazo de palanca que vendría a ser 2 metros. Es igual simplemente al otro lado que vendría a ser el peso, que es 10M mayúscula, por su brazo de palanca que vendría a ser 2,5, ¿no? 2,5. ¿Cuánto sale M? 32, ¿no? 32, sí. Vamos a salir ahí, sí, 32 kilogramos. Y esta sería la respuesta. Entonces, chicos, hasta aquí quedamos con esto. Entonces, como te digo, hasta el problema 32, 31 te puede llegar. Los demás no son para ingenierías. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense bastante. Tengan muy buenas noches. ¿Listo? Cuídense, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor. 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 Hasta luego, cuídense, chicos.